Pues tengo la suerte de que nos visite Mar Gijón, que es investigadora en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Y la hemos invitado precisamente para que nos explique qué es Gaza y sobre todo de dónde viene y hacia dónde va. Bueno, pues intentemos ir a los orígenes, al principio, ¿no? A ubicar Gaza. Gaza formaba parte, podemos irnos a tiempos inmemoriales, pero no es el caso, no tenemos tiempo. Vamos a ubicarnos en la Palestina del mandato británico, ¿no? Es muy importante también acompañar Palestina con mapas. Yo también pido a la gente, si puede, que en un momento dado busque en Google los distritos del mandato de la Palestina del mandato británico. Es en inglés porque en castellano no hay. Entonces se ve un mapa claramente de Palestina cómo estaba dividida en el mandato británico, que en la época del Imperio Otomano esa zona ni tenía fronteras, se llamaba Bilad al-Sham, es el país del sol, ¿no? No había fronteras, la población que había ahí estaba vinculada por vínculos culturales, incluso familiares, ¿no? Pero vamos al mandato británico, que es cuando los británicos ocupan Palestina. Palestina estaba formada por distintos distritos y Gaza formaba el distrito sur, que era el distrito de Gaza y que pertenece también Beersheba, que era una extensión todo del sur de Palestina. Ahí entra en acción el movimiento sionista, ¿no? Es un movimiento nacionalista que debido a las olas de antisemitismo que había, Theodor Herzl, que era un pensador, era un periodista austrohúngaro, pues pensó que el movimiento sionista, que los judíos tenían que tener un estado para ellos. Se barajó distintos territorios para que fueran a poblarlo, como Argentina, Mozambique, pero se decidió que fuera Palestina, porque Palestina pues tenía una vinculación con el pueblo judío religiosa muy, muy importante, ¿no? Entonces tenemos por un lado el movimiento sionista, que aparte de ser un movimiento nacionalista, como he dicho, es intrínsecamente colonial, porque es un movimiento que no quiere utilizar a la población del lugar a explotarla como otros tipos de colonialismo, ¿no? A explotar los recursos y a explotar la mano de obra. No, lo que quiere es desplazar a la población. Y aquí entra un paradigma muy importante, que es la población y la tierra. El mayor número de tierra con el menor número de población, en este caso Palestina y árabe-palestina. Este es lo más importante. Esto es desde el siglo XIX lo que quiere el movimiento sionista y lo que llega a nuestros días. Es el control total de la tierra por distintos medios, como habéis dicho. Ha habido a lo largo de la historia distintos planes de reasentamiento por parte del movimiento sionista. Esto empieza a finales del siglo XIX. Son los llamados planes de reasentamiento, que están estrechamente vinculados con el concepto de transferencia de la población. Que está vinculado directamente, es un eufemismo, de la expulsión, ¿no? Entonces estos líderes sionistas, donde posteriormente se pueden ver a presidentes que han sido posteriormente del Estado de Israel, a Theodor Herzl encabezándolo, ¿no? Pues tienen siempre esta idea, estos planes de reasentamiento que se plantea a Arabia Saudí en 1939, a Irak en 1943, a Libia después de la creación del Estado de Israel en 1950, a América del Sur en 1967 y tenemos otros más concretos de Gaza que llegan a nuestros días con la depuración étnica que está proponiendo Donald Trump llanamente y claramente, y también en 1956 en Gaza y en junio de 1967. Entonces, volviendo a la franja de Gaza, el movimiento sionista consigue, gracias al apoyo de la Unión Soviética y de Estados Unidos, apoyo económico, apoyo político, apoyo militar, para que se pueda establecer el Estado de Israel en 1948. Este establecimiento
conlleva la expulsión de más de la mitad de la población palestina que había en ese territorio. Entre 750.000 y 800.000 personas fueron expulsadas de todos los distritos de Palestina. ¿Se podría hablar de deportación o sería muy exagerado? Fue una expulsión. Estaba planificada por un plan Dalet. Era una expulsión a gran escala. La población, además, jalonada por distintas matanzas para que la gente huyera por pánico. Entonces, pudieron huir a donde pudieron. En el caso de nuestra Gaza, después de la creación del Estado de Israel, se pierde todo el territorio que os he mencionado al principio y se queda la franja, como llama el nombre, ¿no? Que es una franja de tierra al lado del mar. Si lo miras en el mapa se ve clarísimo, ¿no? Exactamente. Esa franja. Que tiene 40 kilómetros de largo y de ancho entre 6 y 12 kilómetros. Y mucha costa y mucho sol. Claro. Exactamente, sí. Y también la zona, una de los lugares más densamente poblados del mundo. Hay 4.000 personas por kilómetro cuadrado. En Gaza, cuando pasó la creación del Estado de Israel en 1948, en esa zona, en esa franja que quedó, había 80.000 personas. Y la población refugiada, la población que huyó de ese distrito total de Gaza que hemos mencionado, de Jaffa, de Rambla, fueron más de 250.000 personas que fueron a ese trocito de tierra, ¿no? Entonces, hoy en día, casi el 80% de la población en Gaza es población refugiada de esa zona que era Palestina, antes de la creación del Estado de Israel. ¿Cuántas veces la historia es capaz de repetirse? Exactamente, ¿no? Y en Palestina llevamos ya, en mayo va a ser 77 años de lo que se llama una Nakba continua. Nakba, que no sé si conocéis la palabra, igual os suena, en árabe se llama catástrofe, el desastre, ¿no? De esa destrucción de la Palestina histórica, de esa destrucción de la sociedad, ¿no? No era una población, había una población muy importante urbana, una población campesina. Todo el mundo fue expulsado, más de la mitad de la población. Personas de clase alta, de clase media, gente pudiente, no pudiente, de distintos credos. Tenemos que dar, muy importante, los palestinos son cristianos y musulmanes. Gente cristiana y musulmana fue expulsada y para siempre en 3 grupos de población. La población refugiada, la población palestina, que no todos fueron refugiados, pero la mayor parte sí, que fueron dentro de lo que quedaría como lo que se considera hoy como territorios palestinos ocupados, que fueron a Gaza y a Cisjordania. Otra población que huyó o que fue expulsada a los países árabes colindantes, a Líbano, a Jordania, a Siria, y luego otro grupo de población que pudo permanecer en el Estado, en lo que se creó como el Estado de Israel en 1948. Lo que acabas de hacer, Mar, es dificilísimo, ¿eh? Sí. Te lo agradezco enormemente. Sí. No, en serio, o sea, bueno, es que cuánta ignorancia. La capacidad de síntesis. Efectivamente. Hay hoy en día, si no se conoce esta historia, la gente no es posible que contextualice. Y de ahí vienen, ¿no, Mar? Todo lo que está sucediendo ahora. Sí, exactamente. Entonces las palabras también, son muy importantes, claro. ¿No? Genocidio, la limpieza étnica, digamos depuración étnica, ¿no? Como una profesora mía decía, limpieza étnica, parece que están limpiando algo sucio, ¿no? Digamos depuración étnica, que fue lo que ocurrió en 1948. Hay un historiador israelí que se llama Ilan Pappé, que junto a otros historiadores, a otros académicos, que cada vez ya dicen que lo que ocurrió en Palestina entre el 47 y el 49, con el punto álgido del 48, fue una depuración étnica. Y es lo que hoy en día, poniendo este paradigma tierra-población, es lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania en otra escala, ¿no? Pero lo que estamos viendo en Gaza también es muy importante destacar que a Israel le preocupa mucho la población refugiada. La población refugiada tiene el derecho al retorno desde 1948 por la Resolución de Naciones Unidas 194.3, que tiene toda la población refugiada palestina derecho a regresar a su hogar y a ser indemnizados. Entonces, si tú mandas a esa población cuanto más lejos o la finiquitas, pongámoslo entre comillas,
ese derecho al retorno, cuanto más lejos o si desaparece o si sus condiciones son cuanto peores, mejor, claro. Esa población estará menos preparada para volver. Estaba mirando yo datos de 2021, que son los últimos que aparecen, de población estimada, de unos 645.576 habitantes. Bueno, pues imagínate, ¿no? Ahora mismo, ¿en qué cifras podemos llegar a estar? Te agradezco muchísimo, Mar, toda esta explicación. Gracias. Este es un podcast, para que la gente llegue a comprender qué es lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Tiene que saber esto. Lo has explicado breve, claramente. Mar Gijón, que es profesora en la Universidad del País Vasco y que es doctora en estudios árabes e islámicos, como acaba de demostrar. Mar, gracias. Muchas gracias, Mar. Muchísimas gracias a vosotros, a Eduardo y a ti, Mamen. Muchísimas gracias por la invitación. Es que intentamos, también nosotros, Eduardo, lo hacemos porque nosotros lo necesitamos, sin ninguna duda, ¿no? Sin duda, porque necesitamos saber, efectivamente. Eso porque es. Nos reconocemos como no sabedores y precisamente necesitamos preguntar para poder entender. Frente a la ignorancia, oye, le envío esto a Donald Trump. Adiós, Eduardo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao. De que son inmunes, de que están exentos de cumplir con las leyes internacionales.